El ejercicio nos dice, suponga que una solución salina con 3 kilogramos de sal por litro se introduce a un tanque que contiene inicialmente 500 litros de agua y 5 kilogramos de sal. La solución entra al tanque a razón de 5 litros por minuto. La mezcla se mantiene uniforme revolviéndola y sale del tanque a razón de 4 litros por minuto. Luego nos dice que a causa de un aparato calentador se evapora agua y entre paréntesis nos aclaran sin sal del tanque a razón de 1 litro por minuto. Determine la cantidad de sal en el tanque en función del tiempo y las llaves de entrada y salida y el aparato calentador se pone a funcionar simultáneamente en T igual a 0. Bien, entonces aquí es muy claro el tema del cual pertenece el ejercicio, que son soluciones de un tanque. Entonces hay una entrada, como una salida, hay una evaporación, importante esa parte. Y bueno, la pregunta es muy clara. Nos piden que determinemos la cantidad de sal en el tanque en función del tiempo. ¿Cuál es la respuesta ante esa pregunta? La cantidad de sal, en mi caso, en mis ejercicios, yo lo denoto con la letra M. Esa M representa la cantidad de sal. Que dentro del tanque hay 2 kilogramos de sal, pues M vale 2. Que dentro del tanque hay 15 kilogramos de sal, M vale 15. Entonces, M es una función del tiempo. Esto es lo que nos piden hallar. ¿Cuánto vale M de T? O sea, necesitamos hallar M de T. Para poder hallar esta M de T, tenemos que crear una ecuación diferencial donde esté la expresión M de T. Pero antes de hablar de ecuación diferencial, resulta que cuando nosotros tomamos la ecuación diferencial y la resolvemos, aparece una constante de integración. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, plantear la ecuación diferencial, solucionar la ecuación diferencial, eso me da M de T, pero con constante. Entonces el ejercicio nos tiene que dar algo que se llaman condiciones iniciales para poder hallar esa constante. Y luego de hallada esa constante, ahí sí obtenemos M de T, que es la solución de la pregunta del ejercicio. Y obviamente para plantear la ecuación diferencial, pues necesitamos el modelo. El modelo es la misma ecuación diferencial, pero debemos tener presente cómo es ese modelo. Bien, entonces como ya tenemos la idea y es que debemos arrancar con la ecuación diferencial del modelo, pues entonces hagamos todo el proceso del modelo. Resulta que en este caso nos dice que una solución salina se introduce un tanque. Entonces, como es un tanque donde hay una solución, pues empecemos por ese lado. Entonces, yo voy a hacer aquí el gráfico de un tanque, así. Y entonces decimos que por acá tiene una entrada y en esa entrada son 2 datos muy importantes. Necesitamos la concentración de entrada y el caudal de entrada. Y vamos a tener una salida por aquí en la parte de abajo y a ella también necesitamos el caudal de ella, necesitamos el caudal de salida. Y claro, ella también tendrá una concentración de salida. Y nosotros aquí en este caso, en este ejercicio en particular, nos están hablando de un aparato calentador que evapora el agua. Entonces por acá es como una resistencia que ella pues lo que hace es evaporar el agua. Aquí nosotros vamos a tener el líquido y pues esa evaporación hace que se pierda agua y sobre todo muy importante que el ejercicio nos dice que eso es agua y entre paréntesis sin sal. Pero esta otra situación para análisis necesitamos considerarlo como otra salida. Entonces aquí también tendremos una concentración 2 y un caudal de salida, una concentración de salida 2 y un caudal de salida 2. Bien, entonces ahora sí, con los caudales vamos al planteamiento del modelo. ¿Qué hace el modelo? El modelo lo que busca es hacer un balance de masa. Entonces, ¿cómo funciona el modelo? El modelo es la variación de masa respecto al tiempo dependerá de la masa que entra y de la masa que sale. ¿Cómo calculamos la masa que entra para ese modelo? Bien, continuamos. Entonces, vuelvo y repito, lo que queremos hacer es plantear la variación de masa respecto al tiempo. ¿Cómo planteamos la variación de masa respecto al tiempo? Pues la masa que entra menos la masa
de sal. Entonces, para hallar esa masa que entra o esa masa que sale, necesitamos dos datos, siempre dos datos, y es la concentración y su respectivo caudal. Esos son los datos importantísimos. Por acá. Eso. Entonces, vamos a hablar de cada flechita, entrada y salida, pues es una concentración y un caudal. Entonces, hablemos de esta primera parte, de esta primera parte. Necesitaríamos la concentración de entrada por el caudal de entrada, y esta es positiva porque es una entrada, y esta que es una salida vendría siendo negativa, menos la concentración de salida por el caudal de salida, menos tendríamos la concentración de salida 2 por el caudal de salida 2. Aunque en este punto podemos hacer algo rápido, y es que el enunciado nos dice claramente que es sin sal. Como el ejercicio nos dice que es sin sal, o sea que la concentración de esta salida es cero porque va sin sal. Recordemos que la concentración es la masa de sal sobre el volumen de agua que está teniendo en cuenta en ese momento. Entonces, como nos dice que no hay sal, pues esta masa va a ser cero, por lo tanto nos queda C sobre el volumen respectivo, pero cero dividido en un número, pues nos va a dar cero. Entonces, la concentración de esta salida, pues va a ser cero por ese motivo. Entonces, la concentración de la salida 2 va a ser cero, y digamos que, pues en realidad no nos aportaría debido al problema de que no lleva nada de sal esa salida. Entonces, tendríamos que leer los demás datos, ¿no? Entonces, vamos a leer esos datos. ¿Qué nos dicen los datos? Dicen, suponga que una solución salina con 3 kilogramos de sal por litro. Miren las unidades, kilogramos y litros. Eso es concentración. Y nos dice, se introduce. Esta es la de la entrada. Entonces, esa es la concentración de entrada. 3 kilogramos por litro. Aquí vamos a poner litro. Y recuerden, como es masa sobre volumen, kilogramos masa, litro volumen, eso es concentración. Luego nos dice que se introduce un tanque que contiene inicialmente 500 litros de agua. Bueno, aquí tenemos que poner algo que se llaman las condiciones iniciales. Entonces decimos que en un tiempo t igual a 0 vamos a tener una masa inicial y vamos a tener un volumen inicial. En este caso, pues el ejercicio es muy claro cuando nos dice que tiene 500 litros de agua inicialmente. Bien, litros de agua y 5, ahí no sé si ustedes alcanzan a ver bien, pero yo lo leo y dice 5 kilogramos de sal. 5 kilogramos de sal. Esas son las condiciones iniciales. Hay 500 litros de agua inicialmente y 5 kilogramos de sal. Luego nos dice la solución entra al tanque a 5 litros por minuto. Entonces la solución que entra al tanque a razón de 5 litros sobre minuto. Cuando nos digan litros de volumen y abajo tiempo de minutos, esto es caudal. Litros sobre tiempo es caudal. Entonces el de entrada es 5 litros sobre minuto. Importante las unidades, importante el tiempo. Luego nos dice, la mezcla se mantiene uniforme revolviéndola y sale del tanque. Bueno, entonces aquí se revuelve y sale a razón de 4 litros por minuto. Litros, minuto, volumen sobre tiempo, esto es caudal de salida. Entonces, este caudal de salida es 4 litros sobre minuto. Bien, hasta ahí. Y luego nos dice, a causa de un aparato calentador se evapora agua sin sal, por eso la concentración es cero, del tanque a razón de 1 litro por minuto. Litro, minuto, esto es caudal de salida 2. Entonces diríamos que el caudal de salida 2 es de 1 litro sobre minuto. Esa sería la información por ese lado. Así. Bien. Y después nos dicen, pues la pregunta dice que si todo se abre, pues al mismo tiempo. Ya terminamos de leer todo el enunciado. Ya está leído todo y esa es toda la información. Entonces me voy a concentrar en la información para plantear, pues obviamente, la ecuación diferencial. Entonces tenemos que la concentración de entrada, pues es 3. Entonces decimos que m de t es igual a 3. Caudal de entrada, pues claramente es 5 menos. Ojo con esta concentración a la salida. La concentración a la salida, recuerden que esta nunca me la van a dar.
yo siempre tengo que hacer los siguientes pasos. Para la concentración a la salida, tenemos que decir que eso es igual a la masa a la salida sobre el volumen a la salida. O podemos decir lo siguiente, como esto no vamos a saberlo porque eso va a una tubería, la tubería saca todo, entonces este dato así no lo podemos utilizar. Lo que sí podemos decir es esta otra afirmación. Si aquí llegara a salir de color morado, una situación aquí sale de color morado, es porque dentro del tanque no estará verde, ¿no? Claro, si esta es la tubería de salida, lo que salga aquí es exactamente lo mismo que está en el tanque. Si aquí la tubería está dulce, lo que sale por acá es dulce, pues quiere decir que dentro del tanque, pues lo que esté tiene que ser dulce. ¿Bien? Por ejemplo, digamos que es un tanque de Coca-Cola, pues aquí tendrá que salir la salida negra y de color y de sabor dulce. Entonces lo mismo tiene que ser en el tanque. Eso nos lleva a interpretar que la concentración a la salida es la misma concentración del tanque y esta sí la podemos expresar. La concentración del tanque viene dado por la masa en el tanque sobre el volumen en el tanque. Entonces, ojo porque esta concentración a la salida siempre se resuelve de esta manera. La masa en el tanque es la letra que queremos hallar, M. Entonces aquí siempre vamos a poner M, siempre, siempre, siempre. Y el volumen en el tanque tiene una fórmula aparte. ¿Cuál es la fórmula que yo les doy? Para la fórmula de el volumen en el tanque es la siguiente. El volumen en el tanque es el valor del volumen inicial. Eso ya lo tenemos por acá porque aquí ya tenemos la masa inicial y el volumen inicial. Entonces, vuelvo y repito. El volumen del tanque tiene esta fórmula. Aquí lo podemos poner como B sub T, que es el volumen del tanque. Es igual a B sub 0, el volumen inicial, más, y ojo lo que voy a hacer acá. Entre paréntesis voy a poner la sumatoria de los caudales de entrada menos la sumatoria de los caudales de salida multiplicado por el tiempo t. Entonces tenemos que aclarar qué es eso de las sumatorias. Entonces el volumen inicial es 500, muy sencillo, más la sumatoria de caudales de entrada. Entonces todas las entradas que tenga el tanque tenemos que tomar los caudales de entrada. En este caso solamente tenemos uno de 5, entonces solamente vamos a decir que los caudales de entrada son uno solito y vale 5. Menos, entre paréntesis, los caudales de salida. Tenemos que ahora analizar todas las salidas del tanque y tener en cuenta esos caudales de salida. Entonces por acá abajo tenemos una salida que es de 4 litros. Entonces ese es un caudal de salida. Y digo más porque hay otra salida por este lado y miren, la concentración es 0, pero él tiene un caudal de salida que vale 1. Entonces este 4 debemos sumarle ese 1 y todo multiplicarlo por el tiempo t. Por lo tanto, podemos concluir nuevamente, la entrada sería 5, por acá la salida es 4 y por acá tenemos una salida de 1. Entonces la lógica es la siguiente. Digamos que va a pasar un minuto. En un minuto, ¿cuánto entra al tanque? Pues al tanque entran 5 litros. Pero en ese mismo minuto, por la parte de abajo, se salen 4 litros y también por la parte de arriba se sale 1 litro. Entonces, ¿qué quiere decir? Si entran 5 litros, por abajo se van 4, por la parte de abajo se van 4. Y en evaporación, por arriba se va 1, o sea que entran 5 y están saliendo 5. Eso quiere decir que nuestro volumen pues, va a permanecer constante. Y claro, porque aquí nosotros podemos darnos cuenta que este 5 con este 4 más 1, que también da 5, esos 5 menos 5 nos da 0 y 0 multiplicado por t, pues nos va a dar 0. O sea que nos está quedando únicamente 500. Así, eso es lo único que nos está quedando 500. Entonces, el volumen del tanque, en este caso, podemos decir que es M sobre 500. Y así hemos encontrado podemos encontrar la concentración a la salida. Entonces recuerden, la concentración a la salida siempre es la letra M en la parte de arriba y en la parte de abajo debe ir el volumen del tanque y esta siempre es la fórmula para el volumen del tanque. Siempre se realiza la fórmula de esa manera. En este caso nos da que vale 500, es constante. Ahora debemos multiplicar por el caudal de salida. El caudal de salida es 4 y bueno, acá tenemos que poner 4. Y listo, esta vendría siendo la ecuación diferencial, que es el mismo modelo.
Recuerden que el modelo, vuelvo y repito, se basa en un balance de masa y para hacer ese balance de masa que es de m de t, siempre es la concentración por el caudal. Y dependiendo de si es de entrada o si es de salida, los de entrada son positivos, los de salida son negativos. Si en este caso, como se dieron cuenta, es sin sal, pues la concentración es cero, porque a veces también la entrada nos dice que es agua pura. Y si la entrada es agua pura, pues también podríamos decir que la concentración de entrada es cero. Eso para futuros ejercicios lo tengan presente. Bien, entonces como ya tenemos la ecuación diferencial y tenemos las condiciones iniciales, pues me voy a concentrar en resolver esa ecuación diferencial. Entonces bajo por aquí, pegamos la ecuación, esa es nuestra ecuación diferencial, y bueno, me voy a enfocar en resolver esa ecuación diferencial. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos esa ecuación diferencial? Bueno, resulta que el método de, ahora sí voy a subir esta parte, voy a subir por acá, ubicarme mejor para la explicación. Entonces, siempre la ecuación diferencial del modelo de tanque, modelo de mezcla en un tanque, este modelo de mezcla, pues siempre se resuelve por lineal. Pero recuerden que para llevarlo a una ecuación diferencial lineal, debe cumplirse que dy de x más p de x que igual a q de x. En este caso, nuestra variable dependiente es la m, y la variable independiente es el tiempo. Entonces aquí nos queda tiempo, tiempo, y aquí Q de tiempo. ¿Bien? Entonces, para que tengan presente cómo se modifica esa ecuación. Entonces, vean que la ecuación nos dice que al lado derecho debe quedar acompañando a dm de t, debe acompañar una m. Y la única que tiene m es esta expresión, debemos llevarlo al otro lado. Entonces nos quedaría de m de t más. Bueno, aquí tendríamos que simplificar 4 en 500. Entonces, 4 dividido en 500, eso nos da 1 sobre 125. M es igual a 5 por 3, esto nos da 15. Listo. Ahora sí podemos decir que pues esta es una ecuación diferencial lineal y por lo tanto podemos resolverla por el método de lineal. La pregunta es, ¿cuál es el primer paso del método de lineal? El primer paso es la integral de p de t de t. Porque en este caso, bueno, la integral normal es integral de p de x de x, pero de una vez me estoy acoplando a la situación donde la variable independiente pues es el tiempo. Entonces diríamos que ¿quién es p de t? P de t es lo que acompaña a la m, y en este caso lo que acompaña a la m es 1 sobre 125. Entonces 1 sobre 125 de t. Y bueno, esa integral nos da 1 sobre 125 t, de esa manera. Bien, el primer paso completado. Vamos para el segundo paso. El segundo paso me dice resuelva Euler a la integral de p de t de t. Y bueno, resolver este Euler a la integral, pues simplemente es escribir Euler y el resultado que nos acabó de dar la integral. O sea que el resultado es 1 sobre 125 t. Y recuerden que esta expresión hay que hacerla así y también hay que volverla a hacer, pero con negativo. O sea, Euler a la menos integral de p de t de t. Observen que el menos solamente se lo pusimos al exponente, ¿no? Lo mismo ocurre acá. Nos va a dar exactamente la misma respuesta, solamente que el exponente va a cambiar de signo. Simplemente copio la misma respuesta, esta respuesta, y yo le cambio el signo. Eso es lo único que tengo que hacer para hallar Euler a la menos integral de p de t. Vamos para el tercer paso, que es una integral bastante larga, la integral de q de t, Euler a la integral de p de t de t de t. Listo. ¿Cómo resolvemos esa integral? Pues hay que plantearla. La integral de ¿quién es q de t? Q de t, según la ecuación diferencial lineal, es lo que está al otro lado del igual. ¿Saben qué es lo que está al lado derecho? En este caso, lo que está al otro lado del igual es un 15. Entonces yo pongo acá el 15. Luego debo poner cuánto vale Euler a la integral de p de t. Toda esta expresión la debo poner. Pero esa expresión ya la hicimos en el segundo paso y vale Euler a la 1 sobre 125 t de t. Listo. El 15 puede salir de la integral. Entonces nos queda solamente integral de Euler a la 1 sobre 125 t. Para poder resolver esa integral, yo les voy a dar la fórmula básica. La fórmula básica, y es que la integral de Euler a la a sobre b multiplicado por t de t es igual a el mismo a sobre b multiplicado por t,
pero el exponente, que es AB, este exponente AB, debe escribirse invertido. Aquí se escribe B sobre A. Lo mismo nos ocurre aquí. Este 15 sale de la integral, pero nos queda la integral de Euler. La integral de Euler es ella misma, 1 sobre 125 multiplicado por t, pero este numerito de exponente debemos escribirlo, pero invertido. Entonces aquí tendríamos 125 dividido entre 1. Y listo, así nos estaría quedando esa expresión. Entonces esto nos daría 15 por 125. Eso nos va a dar 1875 Euler a la 1 sobre 125. ¿Listos? Así nos va quedando ese desarrollo hasta el momento, ¿no? Bien, entonces esta era la tercera integral y vamos ahora sí al cuarto y paso final del desarrollo. El cuarto paso es que la solución ante esta ecuación diferencial era y igual a, pero recuerden que la y en este caso es la variable m. Entonces es m igual a Euler a la menos integral de p de t de t, factor de la integral de q de t, Euler a la integral de p de t de t más la constante c. Esa es la fórmula para solucionar la lineal. Entonces, lo que hicimos en los pasos previos, paso 1, 2 y 3, es crear las expresiones para venir y reemplazar. Simplemente las creamos. Entonces, la primera expresión era Euler a la menos integral de p de t, y esa la encontramos en el paso número 2 aquí al final. Eso es Euler a la menos 1 sobre 125 t. La integral grandotota, eso lo hicimos en el tercer paso y nos dio 1875 Euler a la 1 sobre 125 t más la constante c. Y listo, así hemos resuelto la ecuación diferencial. Entonces, si nos devolvemos un poquito aquí a los pasos, entonces primero habíamos creado el modelo. Esta primera parte es el modelo. Luego, con los datos y demás, creamos la ecuación diferencial. Esta fue la ecuación diferencial. Luego pasamos al procedimiento de desarrollo, que fue con el método de lineal para ir de la ecuación diferencial a la solución m de t, pero con constante de integración. Ahí la tenemos. Tenemos que utilizar la condición inicial para hallar esa constante. ¿Cuál es la condición inicial? Aquí yo la tengo, que en un tiempo t igual a 0, mírenlo por acá, la masa es 5. Entonces podemos aquí aclarar que en un tiempo t igual a 0, la masa es igual a 5. Y con ese dato, ahora sí podemos hallar la constante. Entonces devuelvo a la solución que ya habíamos planteado aquí y me voy a enfocar en resolver la constante de integración. Entonces nos quedaría que la masa es 5. Este Euler quedaría Euler a la menos 125 multiplicado por t, que vale 0. Cierro. Aquí tendríamos 1875 Euler a la 1 sobre 125 multiplicado por 0, más la constante c. Este menos 125 multiplicado por 0, bueno, es que aquí no me había dado cuenta, tenemos los mismos números, podía haber hecho un renglón adicional para reducir términos. Entonces, este Euler podríamos decir que él hace distributiva, multiplica por aquí y multiplica por acá. Y nos estaría quedando pues que m es igual a 1875. ¿Qué pasa con este Euler cuando multiplica este Euler? Que los exponentes se van a sumar. Tenemos la misma base Euler, los exponentes se suman. Este es 1 sobre 125t positivo, pero aquí está negativo. Nos va a quedar Euler a la 0 y Euler a la 0 vale 1. Nos va a quedar Euler a la 0 y pues eso vale 1. Entonces lo podríamos dejar directamente más c multiplicado por Euler a la menos 1 sobre 125t. Y ahora sí decimos, aquí tomamos el valor de 5, 1875 más c Euler a la 0, porque ya sabemos que menos 1 sobre 125 multiplicado por t, pero la t toma el valor de 0, eso nos da Euler a la 0 y esto nos va a dar 1. Entonces podríamos decir que 5 menos 1875 es igual a la constante c, y pues eso sería menos 1870. Ya tenemos el valor de c, podemos reemplazarlo aquí, y entonces nos quedaría que m es igual a 1875 menos 1870 Euler a la menos 1 sobre 125t.
Y listo, esta sería la cantidad de sal en cualquier, en cualquier tiempo. O también lo podemos decir, la masa en función del tiempo. Y listo, esa vendría siendo pues la pregunta del ejercicio. Aquí nos podemos devolver y recordar que esa era al final pues nuestra respuesta. Apenas hallábamos la condición inicial y con la condición inicial, perdón, hallábamos la constante, pues esa ya era la respuesta. Entonces aquí voy a organizar un poquito. Sí, voy a ocultar. Sí, perfecto. Entonces, ahí sí ya tendríamos todo el desarrollo del ejercicio pues en una sola imagen. Entonces, recapitulemos por acá. Lo primero fue el modelo, que es la ecuación diferencial, la ecuación que nos plantea la variación de masa de m de t siempre se escribe así y ella siempre va a ser igual a concentración por caudal. Recordemos que unos son de entrada y otros son de salida. Los de entrada positivo, los de salida negativo. Que si la concentración es cero, pues va a multiplicar y eso va a dar cero. Por eso nos quedó solamente estos dos términos. Recuerden que al leer siempre lo que sea masa, kilogramos sobre volumen, masa sobre volumen, eso es concentración de entrada. Pero si la información que nos dan es volumen sobre minutos, o sea, volumen sobre tiempo, eso es caudal. La entrada es positivo, la salida es negativa. Siempre esta concentración de salida, esta que estoy señalando, voy a volverme aquí, exactamente, aquí, siempre esa concentración a la salida no la vamos a tener. Siempre la concentración a la salida va a ser la misma concentración del tanque, que va a ser la masa en el tanque y el volumen en el tanque. La masa en el tanque se llama M. Siempre, siempre esta M es la masa en el tanque, que es esta misma M de la ecuación inicial. Y el volumen del tanque, siempre, 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 el volumen del tanque se va a dar por esta ecuación. Siempre, esa es la fórmula general para el volumen en el tanque. Este V sub 0 es el volumen inicial. El ejercicio en algún punto nos tiene que decir que en T igual a 0, pues cuánto volumen hay en el tanque. Al inicio nos pueden decir que está vacío, por lo tanto el volumen es 0, o nos pueden decir que, pues, como en este caso tiene 500 litros, o nos dicen la capacidad y, digamos, el tanque tiene una capacidad de 1000 litros, pero al inicio está lleno a la mitad. Pues entonces esos son 500 litros al inicio. Y ese es el primer dato. La sumatoria de los caudales de entrada, pues todas las entradas se tienen que sumar y por acá todas las salidas también se tienen que sumar. Y así será la sumatoria de los caudales de entrada menos el total, o sea, después de sumar todos los caudales de salida, pues ese número va a ser negativo. En este caso, la entrada fue igual a la suma de las salidas, por acá una es 1, por acá otra es 4, esas dos salidas en total suman 5, como la entrada es 5 y la salida es 5, por eso aquí nos está dando 0. 0T, nos queda solamente 500. Eso nos indica que si el volumen es una constante, es porque la entrada y la salida pues es igual. Listo, con ese dato del volumen, pues ahora sí podemos reemplazar el volumen del tanque y nos queda M sobre ese volumen. En este caso es constante, pues nos quedó M sobre 500 y esa es la concentración de salida. Y el caudal de salida también nos lo tiene que dar el ejercicio. Recuerden, un caudal es litros volumen sobre minuto. Y con eso pues ya hemos planteado la ecuación diferencial. Esa es la ecuación diferencial. Luego pasamos al acto de resolver esa ecuación diferencial. Recuerden que la ecuación diferencial del modelo de mezcla siempre se resuelve por el método de lineal. Para eso pues tenemos que tener la ecuación de lineal ajustada a este modelo donde la m es la variable dependiente y t es la variable independiente. Se organiza de tal manera que queda lineal para luego comenzar a hacer los pasos. Primer paso, la integral de p de t, que es lo que acompaña a m, se resuelve. Luego Euler a la integral de p de t, Euler elevado a lo que nos acabó de dar, ahí se pone. Luego se escribe la misma expresión pero con negativo, o sea que el exponente hay que agregarle un menos. Es la misma respuesta pero con menos. Luego el tercer paso, que es la integral grande, q de t es lo que está al otro lado del igual. Luego se plantea en el cuarto paso la fórmula general. Esta siempre es la fórmula de la solución de una lineal. Reemplazamos los datos de los pasos 2 y 3
ahí reemplazamos, hacemos distributiva y llegamos a esta que vendría siendo, por así decirlo, la solución general de la ecuación diferencial. Con esa solución general tenemos que utilizar las condiciones iniciales para hallar el valor de la constante. Luego de hallado el valor de la constante, se reemplaza donde estaba la C, así nos queda la masa únicamente en función del tiempo y pues esta ya es la masa en función del tiempo. Y esta pues ya es la respuesta del ejercicio. Y bueno, con eso llegamos al final del desarrollo de ese problema.